Hola y bienvenidos. Llevo 30 años dando clase en la universidad y a lo largo de estos años he conocido un montón de chicos y de chicas a los que les pica el interés por la docencia. Si están acá, capaz que es porque ya nos conocemos, pero por las dudas, soy Santiago Legarre y me encantaría que me acompañaran en este podcast titulado Ser Profesor. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Vos, Lucas? Buen día, ¿todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de los estudios en el exterior. Empezamos con que el sueño de muchos es irse a estudiar afuera, ya sea estudiando ingeniería, estudiando psicología, estudiando derecho, siempre uno sueña con conocer el mundo exterior. ¿Cómo es ir a estudiar afuera? Y es un periodo lindo de la vida, para mí y para tantos más. Es como una especie de digresión, de paréntesis, de sensaciones nuevas. Yo a veces la llamo Arcadia, que es una ciudad idílica, imaginaria, de los pastores griegos. No es una experiencia necesaria, pero cada vez más la gente que quiere progresar en su carrera y concretamente en el derecho se va a estudiar afuera. ¿Y cómo es esto de manejar los tiempos? ¿Existe la posibilidad de, al menos en nuestra facultad, hacer un semestre en otro país, en una universidad del exterior? ¿Existe la posibilidad, que lo hemos charlado bastante con vos, de una vez terminada la carrera ir a hacer el posgrado al exterior? ¿Cómo crees que es la mejor forma de manejarlo? ¿Qué es lo recomendable? Yo no tengo experiencia personal de haber hecho un intercambio en el extranjero durante la carrera. Ahora eso es más común que antes, hay más posibilidades. Me imagino que debe ser algo espectacular. A veces me asusta un poco por el lado de que la gente que se va generalmente pierde el estudio de algunas materias importantes y después, para no recibirse en más tiempo, algunos terminan buscando reconocimiento de cosas que hicieron afuera que no son lo mismo. Desde ese lado a mí a veces me genera dudas, pero la experiencia, por supuesto, a esa edad, de estar un semestre afuera, espectacular. Lo haya hecho uno o no, después está la posibilidad de ir ya recibido, que en general lo que observo es que cuanto más demora la gente la ida afuera, más difícil se le hace poder realizar ese sueño. Y por otra parte también observo que el promedio de edad de los estudios en el extranjero es cada vez más bajo. ¿Vos dónde decidiste estudiar? ¿O decidiste ir a algún lado y tus opciones te llevaron a ir a otro? O contanos un poco cómo fue tu experiencia para elegir la universidad y poder lograr llegar. Bueno, yo, a diferencia de los chicos de hoy, cuando estaba en la carrera de Derecho no me planteaba ir a estudiar afuera después. No es que no estuviera entre mis prioridades, no se me pasaba por la cabeza directamente. Fue mucho después que me surgió, a raíz de mi decisión de volcarme hacia lo académico y de ser profesor full time, me surgió casi como una necesidad el tener que hacer estudios de posgrado, y en ese momento me había puesto a leer un libro del profesor Finis que me había deslumbrado, y como ese profesor estaba en la Universidad de Oxford, decidí ir por esa razón a la Universidad de Oxford. Una vez que estaba ahí, me enamoré y sigo enamorado hasta el día de hoy, y ese fue mi lugar donde hice los estudios que hice de posgrado en el exterior. La mayoría tendemos a pensar, cuando nos queremos ir a estudiar afuera, en Estados Unidos o Europa. Y sabiendo que tenés experiencia en otros continentes, contanos un poco cómo sería esto de
ir tanto a Asia o a África? ¿Qué diferencias tiene con irse a estudiar a Europa? ¿El nivel es el mismo? ¿Es distinto? ¿Es muy inferior de lo que tendemos a pensar? ¿Qué diferencias notás? A mí el año que me admitieron en Oxford, que fue en mi segundo intento, porque en el primero fue una de las grandes frustraciones de mi vida, no entré. Ahora tengo un alumno, exalumno, que le acaba de pasar lo mismo. Yo le había hecho una carta de recomendación y le acaba de llegar una carta de rechazo fechada 17 de marzo de 2022, y la que me rechazó a mí era un 17 de marzo también, hace 1000. Bueno, en la segunda oportunidad, cuando fui admitido, yo había también aplicado a una universidad de Estados Unidos, aplicado, en Chile dirían más correctamente postulado a una universidad de Estados Unidos, y también me habían admitido. O sea que tuve un poco el dilema yo mismo de Estados Unidos, no sé si decir Europa, porque Inglaterra es muy distinto de Europa. Los franceses, los alemanes que van a estudiar a Inglaterra les parece como irse a otro mundo cuando van a hacer sus posgrados. Básicamente porque hay una relación mucho más directa entre el profesor y el alumno en Inglaterra que en Europa. En Europa el profesor es un catedrático que está allá arriba. Pero bueno, Estados Unidos, en mi caso, no fue muy fácil elegir porque, como les dije, yo iba detrás de un profesor. Hoy, con el diario del día después y pasados tantos años, pienso que depende mucho en cada caso y de cada persona. Si alguien tiene una particular razón para ir a hacer estudio de posgrado en Asia, por ejemplo, o en Europa, en Asia, como un alumno mío, porque su mujer es china, en Europa, porque uno lo que quiere es embeberse de sus raíces italianas. Bueno, salvo que uno tenga una razón así que lo incline, una razón externa al curso en cuestión, me parece que hay que estar muy abierto a lo que pase, a lo que venga. Entonces es como que hay que tirar muchas redes, postular o aplicar al mismo tiempo. Estados Unidos, Europa, algo más. Después influye mucho también lo económico que pueda venir. Entonces hay que estar, me parece, abierto. Bueno, y hablando de lo económico, la pregunta que por ahí muchas personas en este podcast se hacen es si vale la pena invertir esa cantidad de plata en irme de viaje a estudiar, no sé, en Derecho, porque yo soy argentina y estudié Derecho argentino. ¿Por qué me querría ir afuera a hacer un posgrado sabiendo que voy a ejercer como abogada en Argentina? La principal razón es la experiencia, no es lo que uno va a aprender de Derecho, porque lo que uno va a aprender de Derecho en un LLM en Estados Unidos o en un máster en leyes en Europa le va a servir poco a uno en su trabajo en Argentina. Lo que tiene un valor gigantesco es la posibilidad de vivir un tiempo estudiando en otro país, en otra cultura, en otro sistema universitario. Ahora, ¿cuánto vale eso para que uno decida hacer la inversión correspondiente? Varía nuevamente en cada caso, cuánto uno puede pagar. Está el tema de las becas. En Derecho hay que saber que en general las hay muy pocas porque hay como una presunción de que el que hace una maestría en Derecho o es o va a ser más o menos rico, entonces que tome un préstamo y después lo devuelva. Dicho lo cual, yo he tenido alumnas que en universidades como Michigan, como Notre Dame, por ser tan buenas candidatas, les han ofrecido becas no totales, pero sí significativas. Claro, entonces conseguir una beca, o sea, una persona que tiene pocos recursos, por ejemplo, que no tiene esa cantidad de plata para irse de viaje, es complicado conseguir una beca, pero no es imposible. Es decir, hay una posibilidad de que se te dé. ¿Sabés cuánto vale una maestría en Derecho en una universidad importante en Estados Unidos? No. De $55.000 un año para arriba, ¿no? Más los gastos de viáticos, de transporte, de estadía, de vivir allá. O sea, una fortuna. Sí. Hay pocas becas, uno tiene que partir de saber eso. Hay como dos estrategias acá. Yo oscilo cuando me piden consejos sobre esto. Una es no pierdas tiempo si no tenés resuelto el tema económico. No postules, no gastes tiempo tuyo. Y otra es gastá tiempo, postulá, y si te admiten, después tratá de negociar todo lo que puedas. Lo que puedas va a ser poco, salvo que seas un gran candidato. Claro. Pero hay
algo, hay, pero hay poco, mucho menos que para otras disciplinas, donde no existe esta presunción, que es bastante lógica, de que la persona esta, el abogado, después va a facturar, entonces que pida un préstamo. Claro. Si estás hablando de un máster en biología o en filosofía, esa presunción no existe. Y entonces, ¿cómo son los pasos para poder aplicar? Perdón, te agrego algo más. Sí, En líneas generales, mucho más caro Estados Unidos que Europa para una maestría en Derecho, el doble casi. Y también ten en cuenta, Luz, que las cifras que te tiré de dólares bajan muchísimo cuando uno baja en el ranking de Claro. facultades de Derecho a las que ir. Hay algunos argentinos que solo tienen ojos para Harvard y lugares así. Están fregados, primero porque es muy difícil entrar, segundo porque valen una fortuna. Pero en Estados Unidos uno puede hacer una buena maestría en Derecho por $12.000, por poner un ejemplo. Y entonces, para poder entrar o para poder aplicar, ¿cuáles son los pasos? ¿Cambió desde la época que vos hiciste un posgrado? ¿Hoy es distinto? Hoy es todo digital, me imagino. Sí, cambiaron los medios, la parte digital cambió los medios, pero los requisitos son los mismos. El primero, para alguien que está postulando desde el exterior, es dar un examen de inglés, que para las universidades americanas suele ser el TOEFL, para las inglesas suele ser el IELTS, y en muchas de las maestrías en Derecho de universidades europeas del continente, España, Italia, Alemania, son en inglés, muchísimas. Te piden el mismo examen. Y te piden una determinada nota en ese examen de idioma, que el examen de idioma hay que tener en cuenta que uno lo puede aprobar con una nota muy buena sin tener un gran inglés, si uno se prepara bien, y eso quiere decir que no va a aprovechar tanto la experiencia. Para aprovechar la experiencia hace falta saber muy bien inglés con independencia de este requisito del que estamos hablando. Bueno, el segundo requisito, que es el más importante lejos, es el desempeño académico del candidato en sus estudios de grado. O sea, el promedio, el GPA, que en las universidades están entrenadísimos para saber hacer las equivalencias entre un promedio argentino, uno chileno, uno australiano. Y el promedio es como lejos el requisito más importante y el que te coloca más naturalmente en el ranking razonable que predeciblemente te va a aceptar. Uno puede, por ejemplo, saber que con menos de 8 de promedio en la facultad es virtualmente imposible que a uno lo admita una universidad top de cualquier lugar del mundo. En tercer lugar, te hacen escribir un personal statement en el cual vos explicás quién sos, te vendés a vos mismo y explicás por qué querés ir a esta universidad. Tratás de demostrar una relación entre tu perfil y esta universidad en particular. Este es bastante importante, este personal statement, y hay que escribirlo en inglés y hay que hacerlo muy bien. Y el cuarto requisito, son 4, que es el menos importante, pero también es importante, son las cartas de recomendación. Generalmente se te piden 2 cartas, una profesional y una académica, y todo esto lo tenés que subir a una intranet o de la universidad o de ELSAC, que es un consorcio de facultades de Derecho. ¿Y qué hay de, por ejemplo, vivir afuera después de estar estudiando? Es decir, una persona que decide quedar... O sea, hay unas becas, sé que por ejemplo las becas Fulbright te dan la beca con la condición de que vuelvas a la Argentina al menos un año y después te puedes ir otra vez si querés. Sí. Pero ves muchos casos de gente que haga eso, de que se vaya a vivir afuera. ¿Lo pensaste vos como una opción quedarte en Inglaterra después de Oxford? Sí. Yo te diría, dejando de lado la Fulbright, que para Derecho hay muy pocas, la gran mayoría son para otras disciplinas más científicas, llamémoslo así, que no tienen esa presunción que yo explicaba antes. Hay alguna para Derecho, pero pocas. Pero bueno, más allá de eso, el sueño del pibe del que se va a hacer una maestría en Derecho como abogado, porque después les tengo que explicar los 2 tipos de maestrías que hay, porque no todas son para poder ser mejor abogado, algunas son para poder ser profesor, que se llaman maestrías de investigación. Pero el LLM, el máster típico que hace, siempre el sueño del que lo hace es poder quedarse un año más trabajando en un estudio jurídico. Que he visto que hay muchos que lo logran, pero que los que lo logran, sobre todo cuando no hay muchos negocios entre Argentina
y el país donde uno hizo la maestría, que casi siempre en estos casos es Estados Unidos, cuando hay poco volumen de negocios es muy difícil lograr ese año extra, que puede ser uno o pueden ser algunos más, años extra como se llama como Foreign Associate, salvo que uno tenga mucho lobby, mucha capacidad de llegada ante algún estudio, típicamente en New York, pero puede ser en Silicon Valley, puede ser en Washington. Y en eso hay algunos estudios argentinos como Marvalo, Farrell y Mayral, por ejemplo, o el estudio donde trabaja el doctor Cabanellas, que ahora se llama Piper, que ayudan a abogados del estudio que se van a hacer una maestría a quedarse un año más trabajando y llaman por teléfono. Algunos estudios tienen un acuerdo incluso con algún estudio extranjero para que vaya cada año algún argentino a trabajar ahí. Todo ayuda, hay gente que tiene un pariente que levanta el tubo, pero si no hay tubo heavy, no pasa la arancha y el tubo heavy no alcanza. Realmente tiene que ser muy buena esa persona que ya hizo el máster en Columbia o en NYU, antes tuvo un promedio buenísimo y ahora escribe perfecto en inglés y ahora alguien levanta el tubo por esa persona. Perfecto. Ahora supongamos que realicé y cumplí todos los pasos para yo poder ir a estudiar al extranjero. Supongamos que entré a Penn State, por decir un ejemplo. ¿Cómo es vivir en otro país, estar en otra cultura, específicamente en una universidad? No es lo mismo estar trabajando en la normal sociedad a estar estudiando en otro país. ¿Cómo es ese choque cultural? Yo diría que depende mucho de distintas cosas. Depende de si vas solo o acompañado, solo o con familia, solo o con amigos. Depende de si te afecta el clima. Depende de si estás en Chicago, donde hacen 25 grados bajo cero en invierno habitualmente y hay un viento que te volás. O si estás en Miami. Depende también de en qué país lo estás haciendo. Si es un país con más afinidad cultural con vos o con menos afinidad cultural, depende de cuánto te importa el tipo de comida, depende de cuán apegado estás al asado, al pancho y la coca, al mate. Pero yo te diría que el denominador común es que es distinto. Es una experiencia distinta, que hay gente que no la soporta, que no la aguanta, dependiendo de todas esas variables, algunos se vuelven. Pero para la mayoría es una experiencia que es distinta porque es muy enriquecedora y a uno le aporta una mirada nueva respecto de la vida. ¿Cómo es ser un argentino en Oxford? Yo me imagino, cierro los ojos y me imagino Oxford como el Palacio de Buckingham, algo parecido, estructuras muy antiguas pero con esa arquitectura típica británica. Me imagino las clases, gente muy formal, y un argentino que es del pancho de la coca, del sándwich de milanesa. ¿Cómo es relacionarte en esa situación? Los argentinos en general yo encuentro cuando comparo con gente que va de otros países a estas universidades, incluida Oxford, los argentinos que van a estos lugares en general están muy bien preparados. No me refiero al rendimiento académico ahora, sino a preparados para poder integrarse bien y con facilidad. En general suelen venir de colegios donde ya mamaron algo de esa cultura y eso se nota mucho. Por eso la verdad que un argentino en general, sin que nos tengamos que agrandar de más, la verdad que encaja muy bien. De hecho es como una de las típicas grandes ironías del argentino, porque es el típico comentario que después te tomás el avión de vuelta y cuando estás en Ezeiza no puedes creer lo que ves, cómo decís, pero cómo la gente es de una determinada manera allá y acá nos encontramos con algo a veces tan triste. ¿Y cómo es esta relación con el extranjero? Si bien nosotros cuando vamos somos los extranjeros, nosotros yo siento siempre que tenemos esa forma de relacionarnos distinta, somos más amigotes, mucho más cercanos. Bueno, en mi primer día en Oxford, un profesor de Israel que era súper cariñoso
y me tocó la panza, así, me dijo, yo no sé si vos vas a estar para jugar al fútbol argentino. Enseguida, cuando íbamos caminando por los patios del college, me presentó al capitán del equipo de fútbol para ver si yo podía, como argentino, hacer algo. A vos que te gusta el fútbol, Lucas. Y entonces yo le estreché la mano así y el otro ni me dio la mano. O sea, te pasan muchas cosas de eso, de una cierta flema o frialdad. Pero lo que no hay que hacer, para mi gusto, es caer en la tentación de juntarse solo con los argentinos, porque en estas universidades siempre hay como un grupete de tu país, y esto vale para cualquier otro país, y a mí siempre me gustó mucho integrarme en ese caso, con los ingleses. No estudiaste en Estados Unidos, si no me equivoco, pero das clases en Estados Unidos. Contanos un poco cómo es esta cultura universitaria, de las fraternidades, las fiestas que vemos siempre en las películas. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué tanto de mito es? Claro, más que nada relacionado a cómo es la vida universitaria, o cómo sería la vida universitaria para un argentino que se va a Estados Unidos. Claro. Y no a Inglaterra, por ejemplo. Sí, mucha fiesta, pero mucha fiesta combinada con mucho estudio. Y esto es igual en Inglaterra. La gente se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano para estudiar. Te diría que esa es una primera idea. Otra idea que está relacionada con los estadounidenses, por contraste con los ingleses, es que en Oxford a los estadounidenses los llaman los italianos de Oxford. Los ven como casi como latinos a los estadounidenses comparado con la flema inglesa, ¿no? Claro. El estadounidense en ese sentido es muy distinto del inglés, y el inglés prototípico medio que lo mira casi como un latino. Y después la experiencia de la vida en la universidad, yo te diría de los dos lados del Atlántico, es que es muy intensa, muy intensa. Pero el concepto de fiesta es un concepto muy elástico. No quiere decir casi nunca baile, como yo entendía la fiesta cuando era chico, sino que party, te invitamos a una fiesta, por ahí era a comer queso y tomar vino y charlar, mucho, de eso mucho, pero al mismo tiempo muchas horas de estudio. Y entonces es un año bastante cansador, pero de sarna con gusto no pica. Deporte también. Yo, por ejemplo, jugaba en 2 equipos de fútbol. Otros hacían remo, se levantaban a las 5 de la mañana casi todos los días. Así que el deporte es importante también en ese tiempo, para el que quiere. ¿Y cómo vendría a ser esto de, si bien estamos centrándonos mayormente en Estados Unidos y Europa, en Inglaterra más precisamente, qué diferencia ves con África o con Asia? ¿Cómo es la vida universitaria en esos países, en realidad en esas regiones en las cuales para nosotros somos extremadamente ajenos, porque estamos insertados más en la cultura occidental? ¿Qué diferencias ves? ¿Cómo es la gente? Lo que vi en África es una gran admiración y emulación de lo inglés, donde yo estuve. Entonces ves mucho semejante a un campus inglés, como el ideal de Cambridge y de Oxford. Paralelamente, lo que vi en China, bueno, en India, muy parecido a esto que acabo de decir, en India, más todavía incluso que en Kenia, que es lo que más conozco de África. En China, mucha emulación de lo americano. Vos vas a una universidad, sobre todo en Shanghai, y te parece que estás en Harvard, y el tipo de universidad, el tipo de ambiente es bastante parecido. Y también me parece que te demuestra un poco esto, como que la universidad es un concepto universal, que tiene grandes parecidos en cada lugar donde la universidad realmente existe. Claro. Y ahora vamos a hablar un poquito de las cartas de recomendación. Pero antes de entrar o abocarnos en el para qué sirve, ¿qué es una carta de recomendación? Bueno, una carta de recomendación es una carta que escribe un jefe o ex jefe o un ex profesor de una persona para darle motivos, razones a una universidad para admitir a esa persona. Entonces, típicamente las universidades les mandan unas instrucciones a los recomendadores en las cuales les piden que sean muy
sinceros y honestos en lo que vayan a decir, y a veces hasta le guían un poco más al que va a escribir la carta, diciéndole que por favor escriba algo sobre la personalidad de esta persona, sobre su dedicación al trabajo, sobre si escribe bien en castellano, sobre si escribe bien en inglés. Y la carta, entonces, que suele tener una carilla, lo que hace es tratar de convencer al que la va a leer de que esta persona vale la pena tenerla como alumna. Yo pienso siempre que para que esta carta tenga chances reales de convencer, le tiene que transmitir al que la lee verosimilitud. Por eso si uno rosas y rosas sobre un candidato o sobre una candidata, el que lo lee puede pensar, esto a lo mejor no es totalmente honesto. Entonces, por eso a mí siempre me parece bueno intercalar algún punto flaco, algún punto débil, algún punto en el que la persona puede mejorar y después que quede tapado por las rosas. Y las personas que te piden, tus exalumnos, por ejemplo, que te piden una carta de recomendación, para vos es un placer que te lo pidan, es un peso, ¿cómo lo interpretás? No, para mí es un gusto, es una distinción, pero no es un placer, es un peso porque lleva mucho tiempo hacer una buena carta. Si yo fuera a copiar y pegar, no sería un peso, pero tampoco sería tan placer. Yo quiero escribir algo real, en general, como siempre te diría, siempre me acuerdo bien de la persona que me viene a pedir una carta. Alguna vez, alguna persona me ha dicho, ¿querés que te dé algunos bullets sobre mí? Y yo me río cuando me dicen eso, porque no me hace falta. Claro. ¿Y alguna vez le negaste a alguna persona hacer una carta de recomendación? Porque dijiste, no sé, no la conozco tanto, o no te tuve como alumno, o no fue suficiente tiempo de conocerte. Sí, por las tres categorías. No te conozco tanto, no te tuve como alumno, o lo que te tendría que decir sobre vos por ahí no te favorecería, entonces claro, mejor no te la hago. Aunque en ese caso no le digo eso a la persona, sino que pongo alguna excusa. Pero sí, claro, lo he hecho y me parece que eso es seriedad y que hay que hacerlo. En el caso de alguien que no tuve como alumno, que me pidió una carta, es un amigo chileno con el cual todo nuestro conocimiento comenzó y básicamente giró en torno a planes de esquí. Entonces yo le decía, ¿qué querés que ponga? ¿Cómo esquiás vos? Y eso se relaciona también con que en general no tiene mucho sentido escribir sobre amigos, desde luego tampoco sobre parientes, porque uno supuestamente tiene que ser imparcial y en esos casos no es posible. Claro, exacto. Me imagino que a Lucas y a mí nos harías una carta de recomendación. Y a ustedes me encantaría porque rápidamente identificaría el punto débil. A ver. Y después lo taparía con tantas cosas buenas. No, básicamente lo más importante, el requisito más importante para poder hacerle una carta a alguien es que haya interactuado conmigo, claro, en una capacidad de profesor-alumno en mi caso, o profesional si fuera el caso. Sí. ¿Y cuál es el problema de las cartas de recomendación en Argentina? Porque ahí hay una controversia o algo para tener en cuenta. Sí, no es un problema exclusivamente argentino, según he aprendido, okay, pero el problema tiene varios aspectos. El primer aspecto es que en Argentina hay pocas personas, pocos profesores que puedan decir lo que les acabo de decir cuando les vienen a pedir una carta, a saber, yo puedo hacerte una carta porque te recuerdo bien. Lamentablemente eso, según me dicen, se da poco. Entonces, ¿eso a qué lleva? Y lleva a que el alumno diga, bueno, profesor, si quiere, entonces yo le hago unos bullets y el profesor arma la carta con los bullets, que no se debe hacer. Por cierto, el alumno nunca debe poder ver la carta, tampoco, eso está escrito expresamente. Y la siguiente práctica fraudulenta que existe se da de cabeza con esto que acabo de decir, que consiste en lo siguiente. Vos venís y me decís, ¿me podría hacer una carta de recomendación? Y yo, que no sé quién sos o no tengo tiempo, digo, ¿por qué no la escribís vos? Típicamente te dicen, ¿por qué no escribís un borrador? Que en el fondo es una versión final de la carta y después el recomendador la firma. Eso que es sumamente común.
se da de cabeza con todo el espíritu de esto que estamos hablando, como se imaginan. ¿Y qué buscan las universidades principalmente en los alumnos? ¿O qué ves que generalmente hace a una carta exitosa? En las universidades top, como todos los alumnos tienen promedios altísimos y son candidatazos en principio, o en los papeles, mejor dicho, entonces lo que buscan los alumnos, las universidades, es algo que distinga a un candidato, que puede surgir del personal statement o de la carta, algo original, algo que alguien es, lo que se dice ahora, un distinto. Claro. Sí. Y, por ejemplo, me acuerdo que me habías contado de un caso, una alumna tuya que quería irse a estudiar al exterior y no tenía el promedio no era su fuerte. ¿Hay alguna otra manera de remarlo? Sí, el caso más espectacular que conozco es de un alumno varón que tenía 5 de promedio y con 5 de promedio llegó a entrar a una de las mejores universidades del mundo. Él era totalmente consciente de esto y con mucha astucia, con mucha mano izquierda, logró remarlo sin mentir, reforzando su perfil con cosas que no tienen que ver con el promedio, que en el caso de él tenía que ver con el deporte, pero en otros casos puede tener que ver con una actividad social, claro, o cosas por el estilo. Bueno, muy interesante la charla de hoy.